Muy buenas a todos, seguimos con nuestro curso de Física 3 en la clase número 24. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un poco de electroquímica. La pregunta 185 de nuestra guía de física dice: ¿qué es un electrolito? Bueno, un electrolito es una sustancia que al ser disuelta en agua es capaz de conducir la electricidad. Eso es un electrolito. La siguiente pregunta, la 186, dice: ¿qué es la oxidación? Bueno, la oxidación es un proceso por medio del cual los átomos pierden electrones. Eso es la oxidación. La pregunta 187 dice: ¿qué es la reducción? En el caso de la reducción, es un proceso por medio del cual los átomos ganan electrones. La pregunta 188 dice: ¿qué es la electrólisis? Bueno, pues la electrólisis es un proceso por medio del cual se producen cambios químicos cuando atraviesa una corriente eléctrica a través de un líquido. Acuérdense que hay dos tipos de cambios, unos cambios que son físicos y otros que son químicos. Los cambios químicos son aquellos que alteran la estructura íntima de la materia. Acuérdense muy bien de eso, que alteran la estructura íntima de la materia. La pregunta 189 dice: mencione las 3 leyes de Faraday de la electrólisis. La primera dice que la masa de un elemento depositado en cualquiera de los electrodos durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de carga que pasa a través de un electrolito. La segunda ley de Faraday dice que la masa depositada durante la electrólisis es directamente proporcional a la masa atómica del material depositante. Y la tercera ley dice que la masa depositada durante una electrólisis es inversamente proporcional a la valencia del material depositante. Estas 3 leyes se pueden resumir en esta ecuación, donde M es igual a Q por M mayúscula entre F por V. ¿Qué significa cada cosa? Bueno, pues la M minúscula significa masa depositada medida en kilogramos, la letra Q significa carga que se mide en coulomb, M mayúscula se refiere a la masa atómica medida en kilogramos, eso es muy importante, y la letra V se refiere a la valencia, pero sin signo. Para aquellos que no se acuerden de química, aquí pues les tengo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el cobre 2+, entonces, ¿cuál es la valencia? Pues en este caso sería 2. Si aquí tuviéramos 2-, si tuviéramos otro elemento, por ejemplo, pues se pone 2, o sea, el signo no importa, siempre se pone aquí positivo. Ahora bien, F es la constante de Faraday que tiene este valor de aquí. Vamos con la pregunta 190 que dice: ¿qué es una celda electroquímica? Bueno, una celda electroquímica es un aparato que consiste en 2 metales disímiles que se encuentran inmersos en una solución electrolítica, o sea, con un electrolito, como mencionamos hace un momento, de manera que se produce una reacción química y que como consecuencia produce una corriente eléctrica. Entonces es eso, una celda electroquímica. La siguiente pregunta, la número 191, dice: ¿qué es una pila seca? Bueno, pues una pila seca consiste en un cilindro hecho de zinc con un ánodo en la barra de carbono, en el cual el electrolito de la pila seca es o suele ser una pasta húmeda de cloruro de amoníaco con cloruro de zinc. Voy a hacer una rápida ilustración de cada uno de estos dos, de la celda electroquímica y de la pila seca. Sí, primero aquí tenemos la celda electroquímica. Vamos a explicar rápidamente en qué consiste. Aquí están los 2 materiales disímiles que están sumergidos en una disolución electrolítica, como dijimos, tanto el cátodo como el ánodo. De manera que si nosotros cerramos el circuito, bueno, si lo conectamos, entonces lo que va a pasar es que va a circular una corriente eléctrica. Si nosotros conectamos un foquito, pues va a prender.
Y bien, entonces vamos a ver ahora cómo funciona por dentro una pila seca. Aquí vemos que tenemos una barra de carbono. Está cubierta por un electrolito, que ya habíamos explicado qué era. Y aquí tenemos también un vaso o un contenedor de zinc. Uno tiene la carga positiva y el otro tiene la carga negativa. Bueno, y además, ¿qué se puede decir? Se puede pensar que, se concluye que obviamente se usa el mismo principio que para la celda electroquímica. Entonces podemos concluir que en realidad la pila seca es un tipo de celda electroquímica. Sin embargo, estas pilas secas, como seguramente se darán cuenta, son las que se usan para los controles remotos, etcétera. Y bueno, en algún momento se pierde la energía, de hecho muy rápido. Esto nos lleva a la pregunta 192. ¿Qué es un acumulador? Entonces, ¿el acumulador es una celda de almacenamiento? Sí, pero es recargable. Como por ejemplo las de automóvil. Las baterías de automóvil son en realidad las que más se utilizan en la actualidad. La pregunta 193 dice: ilustre un acumulador de plomo ácido. Pero bueno, esto sí lo voy a dejar de tarea, que ustedes investiguen el interior de un acumulador y que lo ilustren. Me voy a pasar a la 194, que dice: ¿cómo se calcula la vida nominal de una batería? Bueno, pues hay una regla muy sencilla que dice que la vida medida en horas debe ser igual a los ampere hora, o sea, la capacidad nominal, dividida esa entre los amperes suministrados. La pregunta 195 dice: ¿qué es el efecto termoeléctrico? Bueno, son aquellos procesos en los que se implican intercambios reversibles entre energía térmica y energía eléctrica. Bien, vamos a explicar brevemente esto. Aquí tenemos la energía eléctrica, por acá la energía térmica. Cuando nosotros conectamos, por ejemplo, un foquito, notamos que alrededor de él empieza a emitirse energía, irradiarse energía en forma de calor. Entonces estamos convirtiendo energía eléctrica en energía térmica. A eso le llamamos el efecto Joule. En el caso, digamos, de la conversión de energía eléctrica en energía eléctrica, térmica a eléctrica, tenemos que es un poquito más difícil, pero sí es posible. A esto le llamamos efecto Seebeck. Y bien, ahora sí vamos con unos problemas. El problema que vamos a resolver el día de hoy dice lo siguiente: en una solución de sulfato de cobre que contiene 2 barras de cobre como electrodos, se hace circular una corriente de 5 amperes durante 3 horas. Pregunta: ¿cuánto cobre se deposita? Bueno, para entender este problemita hacemos un breve dibujo. Aquí tenemos la disolución y las 2 barras de cobre sumergidas. Sí, en ella, aquí tenemos el cátodo y el ánodo. Están conectadas y digamos que prenden cualquier cosa, por ejemplo, un foquito. Entonces, lo que estamos haciendo es dejarlas prendidas durante 3 horas y vamos a imaginarnos que la corriente eléctrica I es de 5 amperes. Sí, supongamos igual que tenemos un voltímetro y aquí medimos la intensidad. Por aquí anotamos el tiempo, 3 horas. Y ahora sí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que el cátodo va a perder un poco de materia. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos cuánta masa es la que pierde el cátodo? Primero que nada, calculamos la carga eléctrica. Recordemos que la carga eléctrica es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicada por el tiempo. En este caso me quedaría que la carga debe ser igual a la intensidad de corriente eléctrica, que es 5 amperes por el tiempo. Pero no podemos usar las 3 horas, ya que debemos convertirla a segundos. Lo podemos hacer en la misma operación, es decir, podemos multiplicar 3 por la cantidad de segundos que hay en una hora, es decir, 3600 segundos.
Multiplicamos entonces 5 por 3 por 3600 y ya está. Entonces esa es la cantidad de carga eléctrica, 54.000 coulomb. Ahora bien, ¿se acuerdan que les había dicho hace rato que los iones de cobre, 2 más, pues tienen una valencia de 2, ¿sí? Pero también vamos a necesitar recurrir a la tabla periódica para saber cuál es la masa atómica, que vamos a anotar por aquí con la letra M mayúscula y que tiene un valor de 63.54 kilogramos. Estos son los datos que nos van a servir. ¿Con qué fórmula resolvemos este problema? Pues con la que les decía, que resumía las 3 leyes de Faraday de la electroquímica, en la cual dice que M es igual a Q por M mayúscula dividida entre F por V, donde F es la constante de Faraday. Entonces sustituyo y aquí en lugar de Q pongo lógicamente los 54.000 coulomb. En M mayúscula ponemos 63.54 kilogramos, valor que ya teníamos aquí a la izquierda, dividido entre la constante de Coulomb, que como habíamos visto hace poco era 9.65 por 10 elevado a la 7 Coulomb, multiplicado eso por la valencia, que como dijimos es de 2. Como ven, el resultado es muy pequeño, lógicamente debe de serlo, 0.0177. ¿En qué unidades? Pues en kilogramos.